Buenas noches con todos, acá en Suiza y mediodía más o menos en Latinoamérica. Le damos la bienvenida a todos los que nos están acompañando en estos estudios bíblicos que estamos dando desde que se empezó el coronavirus. Hemos empezado a transmitirlos por internet. Antes lo hacíamos en una forma más empírica, pero ahora estamos ya aprendiendo un poquito más sobre estas tecnologías y entonces esperamos que todos ustedes estén recibiendo esta señal con buena calidad, con buen sonido y que Dios les bendiga con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan. Nos toca el capítulo 7. Hemos empezado a estudiar el Evangelio de Juan en mayo del año 2019 y recién estamos entrando al capítulo 7 porque nos gusta profundizar en la palabra y mostrar que la palabra de Dios es rica, que tiene gran información para nosotros. El día de hoy, capítulo 7 del Evangelio de Juan, pero antes, para empezar, vamos a pedir que Dios dirija este estudio. Vamos a orar un momento. Padre, gracias por este tiempo y gracias por tu palabra que vas a enseñarnos. Bendecimos, Señor, porque tu palabra es para nosotros alimento, es pan que llena nuestro corazón. Queremos que hoy día nuestro espíritu se abra al entendimiento que proviene de ti para poder aprender y entender el mensaje que tienes para nosotros. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vamos entonces al capítulo 7 del Evangelio de Juan. Por favor, abran su Biblia. Hemos dicho ya, para los que están entrando en los estudios bíblicos, que es bueno tener la Biblia a la mano, una Biblia física, porque si lo están viendo con el celular o lo están viendo con la tablet o con el iPad, no les da la posibilidad de manejar Biblia y video al mismo tiempo. Así que es mejor que tengan una Biblia, un cuaderno para tomar apuntes y un lapicero. Y si es bueno para ustedes tener unos lápices de colores para marcar algunos versículos que les llame la atención o que el Señor use para hablar a vuestro corazón. Así que nos vamos al Evangelio de Juan, al capítulo 7. Y vamos a empezar leyendo los primeros 2 versículos. El objetivo para el día de hoy es estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Versículo 1 hasta el versículo 24. Vamos a ver si llegamos hasta el versículo 24. Vamos a empezar con los 2 primeros versículos, 1 y 2. Y nos dice así: Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Hemos dicho varias veces que hay una gran diferencia entre ser un creyente fiel y ser un fanático religioso. El creyente fiel está dispuesto a morir por su fe si es necesario. El fanático religioso está dispuesto a matar por su fe, que es diferente. Y definitivamente en este mundo, en este momento, nos encontramos con un montón de personas que son fanáticas de su fe. Inclusive, hace un tiempo atrás, en una conferencia, escuché a un cantante muy conocido hacer una canción diciendo que él era fanático de su fe. Lo cierto es que hay que ser fieles al Señor, fieles al punto de estar dispuestos a morir por el Señor. Pero los fanáticos son los que están dispuestos a matar por su fe. Pues los judíos que estaban en aquella época, al verse confrontados con Jesús, al ver que Jesús se los estaba llevando de encuentro, porque con milagros, con enseñanza, la multitud que lo seguía, la cantidad de gente que lo estaba siguiendo, entonces los judíos se sentían un poco celosos, un poco confrontados y sin capacidad de enfrentar o discutir con el Señor. Entonces la decisión del cobarde,
La decisión del cobarde, la que utilizan los terroristas, la que utilizan las mafias, es: si no los podemos enfrentar, hay que matarlos. Entonces los judíos habían planeado ya la muerte del Señor, lo habían decidido, solamente que estaban buscando la oportunidad. Estaban buscando la oportunidad. Entonces viene una muy buena oportunidad. Leemos en el versículo 2 que estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Muy bien, quiero que vayamos a un texto de la Biblia en el libro de Deuteronomio, lo pueden ver en la pantalla aquí. Deuteronomio capítulo 16, versículos 16 al 17. Deuteronomio 16, versículos 16 al 17. Y dice así el texto: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Este pasaje de Deuteronomio nos habla de las 3 fiestas grandes que celebraban los judíos. Eran 3 fiestas nacionales. Eran 3 fiestas donde todo varón del pueblo hebreo se presentaba delante de Dios. Lo interesante es que dice: ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Eran celebraciones, eran fiestas, pero eran una manera de agradecer a Dios por las bendiciones que él había dado. Las fiestas que estaban celebrando, estas 3 fiestas que celebraban anualmente el pueblo hebreo, eran una manera de reconocer la mano y la bendición de Dios. Y la manera de reconocer eso era no presentándose nunca delante del Señor con las manos vacías, sino con una ofrenda de agradecimiento. Estas 3 fiestas eran de la siguiente manera. La primera era la Pascua. La Pascua, o también llamada la fiesta de los panes sin levadura. Pascua o fiesta de los panes sin levadura, que conmemoraba la última plaga de Egipto, cuando mueren los primogénitos y que ellos matan al cordero y con la sangre del cordero untan los dinteles de la puerta. Y cuando el ángel de la muerte pasa, cuando el juicio de Dios cae sobre todo el pueblo egipcio, el ángel de la muerte pasa y descubre los dinteles cubiertos con la sangre del cordero, y en esas casas sigue de largo. La fiesta de la Pascua era una manera de recordar que Dios cubría a su pueblo con la sangre de un cordero. Por eso es que Jesucristo murió en Pascua. Él era el Cordero de Dios que estaba siendo sacrificado, y su sangre te cubre y el juicio de Dios no cae sobre ti. La primera fiesta, fiesta de la Pascua o fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta era la fiesta de la cosecha. La fiesta de la cosecha, o también llamada la fiesta del Pentecostés, porque se celebraba a los 50 días de la Pascua. Por eso viene el nombre Pentecostés. Entonces, el término Pentecostés era una fiesta hebrea que se celebraba a los 50 días, o también llamada la fiesta de las 7 semanas, porque eran las 7 semanas que se celebraba esta fiesta, la fiesta de la cosecha. Y luego, con el tiempo, con Hechos capítulo 2, cuando justamente el Señor asciende a los cielos, durante la fiesta del Pentecostés, es que se ha utilizado este término para denotar la venida del Espíritu Santo. Y muchas iglesias han usado este título para sí mismas, iglesias pentecostales. Entonces, este término, Pentecostés, no necesariamente es un término de la venida del Espíritu Santo, era una fiesta hebrea.
Esta es la segunda fiesta que celebraba el pueblo hebreo. Era una fiesta nacional. Y la tercera fiesta era la fiesta de los tabernáculos, o también llamada la fiesta del fin de la cosecha. ¿Cuál era el objetivo de esta fiesta? Era una gran celebración en agradecimiento a Dios por la cosecha que se había tenido durante ese año. Creo que era una fiesta tan nacional para agradecer la bondad de Dios. Digamos que en Estados Unidos le llaman el Día de Acción de Gracias, ¿no? Acá en Suiza, para los que vivimos acá en la parte alemana, se conoce como el Erntedankfest. Erntedankfest, que es un culto especial en las iglesias que se organizan para agradecer a Dios por las bendiciones. En realidad era para agradecer por las cosechas. Hoy en día ya poca gente tiene un terreno donde siembra y cosecha, ya la mayoría trabajan en empresas. Pero esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta nacional, era una fiesta para agradecer por la cosecha, por todo lo que Dios había dado, y las personas se preparaban de antemano. Ahora, ¿por qué se le llama la fiesta de los tabernáculos? Vamos a leer otro texto que está en Levítico. Levítico capítulo 23, versículos 39 al 43, lo tienen en pantalla. Levítico capítulo 23, versículos 39 al 43. Dice así: pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculo, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Literalmente era un campamento al aire libre. Ahora, celebrando las cosechas. Ahora, la palabra tabernáculo, acá, que también puede traducirse como tiendas, como carpas. No sé en tu país cómo lo mencionan, pero eran estas carpas que uno lleva portátiles al campo. En este caso, había que hacer unas enramadas, había que utilizar ramas de los árboles, ¿no? De árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos, sauces de los arroyos, y habían que hacer enramadas. La gente, cuando ya el templo de Jerusalén estaba construido, estamos hablando del segundo templo, no el primer templo de Salomón que fue destruido, sino el segundo templo que fue reconstruido luego ya con Esdras y Nehemías. Ese templo, de la gente alrededor del templo, construían estas enramadas, y las familias vivían dentro de estas enramadas durante los 7 días que duraba la fiesta. Algunos hacían estas enramadas en los patios de su casa, otros lo hacían en el techo de su casa. La idea era que durante 7 días vivías dentro de estas enramadas para recordar el tiempo en que el pueblo de Dios tuvo que vivir en estas carpas o casas portátiles, en estas tiendas portátiles durante su tiempo en el desierto. Era una gran fiesta popular. Todos venían de todas partes trayendo algo en sus manos para agradecer al Señor. Esta es la fiesta de los tabernáculos. Y esta era la fiesta, la celebración, donde todo el mundo venía y donde Jesucristo estaba pronto para llegar.
Y es ahí cuando entran sus hermanos. Versículo 3 al 5 de Juan capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 3 al 5. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también los discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Esto es interesante. Obviamente la fiesta de los tabernáculos congregaba a los judíos de todas partes. Era la excelente oportunidad de darse a conocer. Lo interesante es la actitud de los hermanos. Dicho sea de paso, sabemos de los hermanos del Señor. Leemos en Marcos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ahora, tenía 4 hermanos varones. El Señor tenía 4 hermanos varones. Que eran Jacobo, José, Judas y Simón. Jacobo, José, Judas y Simón. Y tenía hermanas. No sabemos cuántas. Quizás 2, quizás 3. En conclusión, estamos hablando de que, incluyéndolo al Señor, eran una familia como de 8 hijos, podría ser entre 8 y 10, la familia de José y María, entre 8 y 10, más o menos. Y lo más interesante de todo esto es que ellos habían estado con Jesús. Ahora, no estamos diciendo que los hermanos eran malas personas. No. Lo que estamos diciendo es que estaban tan cerca y a la vez estaban tan lejos. ¿Por qué? Porque ellos se habían criado con el Señor. Ellos se habían acostumbrado al Señor. La Biblia no menciona que el Señor haya estado haciendo a cada rato milagros en su casa, o que sus hermanos hayan estado viendo los milagros. El Señor aparece a los 12 años en el templo discutiendo con los sabios, y luego aparece a los 30 haciendo su ministerio, empezando con las bodas de Caná. De los 12 a los 30 no se sabe de Jesús, y la Biblia dice que, bueno, era el hijo del carpintero y él mismo era carpintero. Eso quiere decir que ejerció con su padre, aprendió de su padre terrenal, vamos a decirlo así, el oficio de carpintero. Entonces la gente lo reconocía como un carpintero. Para sus hermanos era su hermano. Con él habían comido, habían jugado, habían discutido de repente. Ellos conocían toda la faceta humana de Jesús. Y esa costumbre de tenerlo tan cerca, al mismo tiempo hizo que Jesús estuviera tan lejos de sus corazones. Entonces, sus hermanos no es que eran malos, eran personas que estaban acostumbradas a verlo. Y les era difícil creer que su hermano, con el cual probablemente habían dormido en la misma cama, porque en aquella época muchos de los niños dormían juntos en camas. Entonces, con el cual habían jugado, habían compartido tiempo. Era muy difícil para ellos creer que este Jesús era el Mesías, que este Jesús había venido del cielo, cuando ellos se habían criado con él desde niños, cuando sabían que su papá, su mamá estaban ahí, que la mamá era María. Claro, no creo que le hayan dicho nada sobre José, pero esta costumbre hacía que para sus hermanos les fuera difícil creer, porque dice el versículo 5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Yo mismo me pregunto, ¿habría creído yo en él? Si mi hermana me dijera en este momento
que ella es algún tipo de Mesías enviado, yo me preguntaría, ¿está bien? Y esta actitud de los hermanos de no creer en él se nota en otros textos bíblicos. Por ejemplo, en Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21, tienen el texto en la pantalla. Marcos capítulo 3, versículos 20 al 21. Dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, está hablando de su familia, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, para tomarlo, porque decían, está fuera de sí. La familia, los hermanos de Jesús, cuando veían que Jesús estaba hablando y la gente que se agolpaba alrededor de él, y toda esta multitud, y Jesús hablando, ¿qué hicieron sus hermanos? Dijeron, ups, ¿sabes qué? Nuestro hermano Jesús ya quemó chicote, ya algo le está pasando, vamos a sacarlo de ahí. ¿Por qué? Porque está fuera de sí, decía. ¿Y saben qué significa esto, no? Que muchas veces la misma familia está tan cerca y no cree. Hay un texto que quiero que leamos en Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. Mateo 12, 46 al 50. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y madre. Ahora, pregunta, ¿para qué venían su madre y sus hermanos? ¿Para qué querían hablar con él en medio de la multitud? ¿Qué es lo que estaban buscando? Quizás lo que querían eran llevárselo, porque pensaban que se había vuelto loco de repente, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si tu hermano de carne o tu primo de carne o tu tío o un pariente cercano con el cual tú te has criado de repente te dice que es el Mesías? Y esto es lo que me hace reflexionar. No es que fueran malos, es que la costumbre muchas veces es una piedra de tropiezo para la fe. Estás tan acostumbrado al Evangelio que dejas de percibir al Salvador. Quiero reflexionar un poco sobre esto. Yo tengo ya 61 años. Conocí al Señor cuando era muy joven, era adolescente, a los 16 años. Toda mi vida he conocido personas que se han ido entregando a Cristo, pero luego con mi generación, mucha gente tuvo hijos y sus hijos se criaron en la iglesia. O ellos se convirtieron y comenzaron a llevar a sus hijos a la iglesia desde muy jóvenes. Y los jóvenes iban a la iglesia, a la escuela dominical, iban luego al grupo de adolescentes, luego al grupo de jóvenes, luego iban a los campamentos. En cierta manera, los hijos de los creyentes estaban tan acostumbrados a las cosas de la iglesia. Y yo he visto muchos de estos hijos de creyentes estaban tan acostumbrados que nunca encontraron el corazón de Dios. Se acostumbraron, inclusive hasta la terminología. Inclusive, por haberse criado en la iglesia, se comportan, vamos a decir más o menos, bien. Pero no ves en ellos la pasión por el Señor, no ves en ellos la necesidad de guardar la palabra, de estudiar la palabra,
No lo ves. ¿Por qué? Porque a veces la costumbre es el gran asesino de la fe. Y quiero preguntarte si tú eres de esta generación, de estas personas que se crearon en la iglesia, de repente hijos de creyentes, o de repente asistías desde muy joven y te fuiste acostumbrando, pero nunca tuviste un encuentro personal con el Señor. Piénsalo. Piensa si el Espíritu de Dios realmente está dentro de ti y tú haces las cosas no porque te enseñaron, sino porque realmente tienes dentro ese Espíritu Santo que mueve tu corazón. Porque si no lo has encontrado todavía, no tienes aún la vida eterna y la salvación que el Señor ofrece. Necesitas encontrarte con Él. Los hermanos del Señor estaban cerca, muy cerca, y a la vez estaban muy lejos. A la vez estaban muy lejos. Y el texto dice que al final hubo resultados. Si bien es cierto, los hermanos del Señor en un principio no creían, sin embargo, el testimonio y la obra de Cristo tuvo resultados. Hay un texto en Gálatas, capítulo 1, versículo 19, que nos dice, Gálatas 1, 19, dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Es decir, con el tiempo, el testimonio mismo de Jesús llegó a tocar en el corazón mismo de Jacobo, su hermano. Dice la historia que la cabeza de la iglesia en Jerusalén nunca fue Pedro, sino Jacobo. Jacobo, el hermano del Señor, fue la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Pues bien, continuamos con nuestro estudio del capítulo 7. Vamos a entrar al versículo 6. Entonces, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado. Los judíos querían matarlo. Recuerden eso. Los judíos querían matarlo. Y entonces Jesús dice, mi tiempo aún no ha llegado. Mas vuestro tiempo siempre está presto. Una mejor traducción sería la siguiente. Aún no ha llegado el momento de mi sacrificio. Para ustedes, cualquier hora es buena. En realidad les estaba diciendo, ustedes me están mandando a la boca del lobo. Y ustedes no se dan cuenta de lo que están haciendo. Para ustedes creen que cualquier momento es apropiado para darme a conocer. Pero eso también implicaría muchas veces mi sacrificio. Y es interesante que Jesús está hablando con una claridad total sobre el conocimiento que él tiene de su muerte en esta tierra. Él sabe que va a morir. Él tiene un propósito bastante claro. Y esa es una prueba más de su divinidad. Para mí es un chiste cuando escucho a tanta gente que idolatran, increíble, admiran, ¿no? Y cuentan y comparten las profecías de Nostradamus. Y cuando hablamos de las profecías de Jesús, la gente lo toma como si fuera basurita. Jesús sabía perfectamente lo que iba a pasar. Y nunca lo perdió de vista. Él tenía un propósito y lo tenía muy en claro. No perdió de vista el propósito para el cual había venido a esta tierra. Muchos de nosotros perdemos el propósito. Conozco pastores que fueron llamados a ser pastores y predicar el evangelio. Terminaron metiéndose en política. La política era más rentable, era más interesante. Ahora, si Dios te llama a la política, está bien. Dios te llama a la política, está bien. A mí me llamaron el otro día, hace un tiempo atrás, unos amigos de Lima, y me dijeron, hey Carlos, ¿y qué te parece la posibilidad? Le dije, no, Dios me llamó a predicar su palabra y no a meterme en política, no es mi campo. Sería una nulidad, sería un cero a la izquierda, sería un torpe.
En mi campo es lo que Dios quiere. Entonces a veces perdemos de vista la visión que Dios tiene para tu vida. Conozco el caso de creyentes, empresarios, que Dios les dio una oportunidad, los bendijo, les prosperó la empresa para que fueran de bendición para su reino. Y se perdieron en el camino, perdieron la visión. Jesús tiene una visión clara para lo que Él ha venido, y lo va a decir y lo va a repetir. Vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 21. Mateo 16, 21. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, y de los principales sacerdotes, y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Jesús les avisaba de antemano a sus discípulos lo que iba a ocurrir. Él sabía perfectamente cuál era el plan de Dios para su vida. Y entonces en Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Pero ¿no te parece impresionante? ¿No te parece impresionante que Jesús, además de todas las cosas que hacía, sus milagros, el caminar sobre el agua, el sanar al paralítico de Betesda, el sanar ciegos, el multiplicar los panes y los peces, además de todo esto, anunciarles de antemano lo que iba a ocurrir, demostrando nuevamente su conocimiento total del futuro, del plan de Dios, de salvación de los hombres. ¿Y por qué decimos esto? Para que no nos equivoquemos. El plan de Dios es clarísimo. Él venía al mundo a morir por nuestros pecados. Él tenía que ir, iba a ser sacrificado. Él iba a morir en la cruz por nuestros pecados. Y no perdamos eso de vista, porque el gran problema del hombre es el pecado, no es la pobreza. El gran problema del hombre es el pecado. De ahí brotan todos los demás problemas: enfermedades, pobreza, violencia, destrucción, guerras. Hay hombres hoy en día, hay predicadores hoy en día que están diciendo que Jesucristo vino a morir en la cruz para que dejemos de ser pobres. Eso es un engaño. Eso es una mentira. Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados, porque el problema de nosotros es nuestro pecado, nuestra situación de pecado frente a Dios. Y si quieres resolver algo en tu vida, tienes que confrontar esto con Dios. Confróntate con Dios en cuanto a tu pecado, porque ahí está tu problema. Hay un texto en Mateo capítulo 20, versículos 17 al 19. Dice así: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Jesucristo quiere ser absolutamente claro para decirle a la gente que el propósito de su venida a esta tierra tenía una connotación espiritual. Jesucristo no vino a fundar una religión. Jesucristo no vino para traer una nueva filosofía. Y escúcheme bien lo que voy a decir para no causar confusión. Jesucristo no vino ni a predicar ni enseñar sobre el amor. Jesucristo tampoco vino a traer paz. Jesucristo vino a morir en una cruz por mis pecados, resucitar al tercer día, mostrando su victoria sobre la muerte. Y eso
Si yo me apropio de eso y me aferro de eso, recibo perdón por mis pecados, salvación, vida eterna. El amor, la paz, la enseñanza, todo eso viene después. Pero esto es importante porque yo he escuchado a mucha gente decir, Jesucristo vino a predicar el amor. No vino a predicar el amor. Jesucristo vino a morir en la cruz por mis pecados. Ese fue el propósito inicial, el propósito fundamental. Cuando lo entendamos, nos daremos cuenta de lo importante que es para nosotros llegar a la cruz de Cristo para obtener el perdón de nuestros pecados. Volvamos a Juan, al capítulo 7, versículo 7. Y acá Jesucristo le dice a sus hermanos, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Voy a repetirlo pausadamente. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús le está diciendo a sus hermanos, la gente no va a hablar mal de ustedes y la gente no los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque ustedes son como ellos. Pero a mí me aborrecen y me quieren matar los judíos, porque yo testifico. Yo estoy dando testimonio, yo soy un testigo que está proclamando que sus obras son malas. Jesucristo nunca fue un halagador, ni un profeta benefactor. Queridos hermanos y queridos amigos, si hay algo que se ha metido en la iglesia, son esta cantidad de mentirosos, falsos profetas, maestros engañadores, que lo único que hacen es rascarle el oído a la gente diciéndole cosas bonitas. Los profetas en el Antiguo Testamento confrontaban a la gente con su pecado. No hay ningún profeta que haya buscado a un rey o a quien sea para decirle, Dios me manda a decirte que eres lo máximo, que eres buenísimo, que Dios va a ensanchar tu territorio, que Dios te va a colocar como la cabeza. Nunca. ¿Por qué? Porque cuando el rey hacía las cosas buenas, eso es lo correcto. No tenía que ser halagado. Al hacer las cosas tenía que hacerlas bien. Esa era su función. El profeta aparecía cuando no hacía las cosas bien. Y el profeta aparecía para exhortarlo, para llamarlo a arrepentimiento, para confrontarlo. Es lo que pasó con el rey David, con el rey Saúl, con el rey Salomón. Con cada rey aparecían los profetas para confrontarlos. Estos mentirosos que salen hoy en día en las iglesias y que salen profetizando y que esta iglesia va a ser lo más increíble y yo profetizo sobre este país, hermanos, son estafadores. Toda esta gente que está saliendo a hablar de esta manera, recuerden, van a pasar su eternidad con Hitler, con Mao Zedong, con Stalin, con todos los genocidas, porque han llevado miles de almas al infierno. Jesucristo confrontaba a la gente con su pecado. ¿Por qué? Porque Él quiere nuestra salvación. Él no quiere pasarte la manito para que te sientas bien. Él quiere sacarte de ese pozo y llevarte a vida eterna. Jesucristo confrontaba a la gente con su pecado porque Él quería salvación para la gente. Yo sé que a veces es duro, pero quien te confronta con tu pecado busca un arrepentimiento, y cuando Dios encuentra arrepentimiento, trae salvación y vida eterna a tu vida. Por eso no te asustes ni te sientas mal si alguien te confronta con tu pecado. No lo aborrezcas, ámalo. Porque está buscando de ti un paso de arrepentimiento. Para que te acerques a Dios y le digas, Señor, perdóname, soy pecador, necesito de ti. Y el Señor pueda venir y limpiar tu alma y darte vida eterna de verdad. Jesucristo nunca fue un halagador, nunca fue
repartiendo promesas grandiosas, menos ofreciendo que te ibas a volver rico si es que le entregabas tu dinero. Jesucristo confronta a la gente con su pecado. Yo quiero que reflexiones sobre este tema. Si eres de los que escuchan una prédica, esas prédicas duras, que te confrontan, y con humildad agachas tu cabeza y le pides perdón al Señor y le dices: ayúdame, Padre, yo necesito de ti, quiero ser como tú, quiero estar en ese camino de santidad, Señor, yo quiero que mi vida te agrade. Cuando ocurre esto, estás en camino de salvación. En ese momento, cuando tú te acercas al Señor con el corazón quebrantado, humillado, buscas de Dios el perdón. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Y Dios te toma con ese corazón quebrantado, con ese corazón humilde, y te pone en camino de salvación y de santidad. Pero si eres de esos creyentes sensibles, que se ofenden rápidamente si un pastor los confronta, y escapan y huyen a una nueva iglesia, o haces cargamontón contra el predicador, ¿qué se ha creído de venir a decirme esto a mí? Si lo que tú buscas es una iglesia con palabritas bonitas, frasecitas que te hagan sentir bien y contento y que te hagan creer que no eres tan malo como realmente eres, tú no estás en búsqueda de la verdad. Te estás engañando a ti mismo. Perdóname lo que te voy a decir. Pero si eres de esas personas, tu fe es un fraude. Y lo que Dios quiere, hermanos, y como lo hizo con Jesucristo, era a veces despertarnos, movernos. Cuando un predicador te confronta y tú dices: Señor, me falta todavía. Necesito de ti, Señor. Entonces agachas tu cabeza y la obra del Espíritu Santo comienza a trabajar. ¿Por qué? Porque dice: acá hay un corazón bueno. En este corazón yo quiero trabajar. A este corazón yo voy a enderezar. Cuando tienes ese corazón que se quebranta delante de la palabra de Dios. Pero si eres de los otros, de los que tienen un corazón duro, que se ofende rapidito, cuidadito con que le digas cosas, ¿sabes qué te digo? Tienes que buscar a Dios de verdad. En el texto, volvamos a Juan, al capítulo 7, versículos 8 al 9. Dice: subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Muy bien. Entonces los hermanos van y se van a la reunión. Pero, dice el texto del versículo 10, pero Jesús, después de que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta. No abiertamente, sino como en secreto. ¿Y por qué Jesús sube a la fiesta en secreto? Porque Jesús sabe del peligro que está pasando. Y porque los judíos lo buscan para matarlo. Y entonces Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, sabiendo lo que los judíos quieren hacer, aplica la sabiduría de Salomón. Aplica la sabiduría de Salomón. Vamos a leer el texto en Proverbios 14, 16. Proverbios 14, 16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato
se muestra insolente y confiado. Insolente y confiado. Y en Proverbios 16, 21, ahí lo tienen en pantalla el texto, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. El sabio de corazón es llamado prudente. Ahora que estamos con esto de la pandemia, hemos escuchado a muchos cristianos de los super recontra espirituales que dicen: yo creo en el Señor y no me va a pasar nada, y vamos a tener cultos y no nos va a pasar nada porque nosotros confiamos en el Señor, somos el pueblo de Dios y al pueblo de Dios no le pasa nada. Lo que son irresponsables, porque la Biblia dice que el sabio teme y se aparta del mal. Nosotros también tomamos esto, sabemos que Dios está en control de la situación. Sabemos que nuestro Dios vela por nosotros, lo sabemos. Sabemos que nuestro Dios está cuidándonos y protegiéndonos. El domingo pasado, predicando sobre el Salmo capítulo 5, decíamos que Dios nos defiende, que Dios nos protege, que Dios nos cubre con su manto. Es verdad, lo creemos, pero eso no significa que seamos irresponsables. Y entonces, si vemos el peligro delante, el texto dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente. Y es un poco lo que pasó cuando Jesús estaba en la tentación, en Mateo capítulo 4, versículos 6 al 7. Dice el texto: y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: de escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo quería agarrarlo a Jesús como tontito, y le dijo: no, pero tírate, ¿no ves que el Señor te va a mandar sus ángeles para que te protejan? Y entonces Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Lo mismo pasa con nosotros. Confiamos en el poder de Dios, confiamos en la protección divina, confiamos en que el Señor nos cubre, pero eso no significa que seamos irresponsables y que salgamos a la calle para ver porque el Señor nos va a proteger del coronavirus y vamos a reunirnos como iglesia y vamos a contaminarnos todos. Eso es ser irresponsable. Jesús agarra y usa de responsabilidad, y entonces, como todavía no es su tiempo, dice que Él no sube, luego sube en secreto porque sabe que los judíos le quieren hacer daño, pero luego más adelante Jesucristo dice: ya es el momento de manifestarse, y entonces se manifiesta. En el versículo 11, Juan capítulo 7, versículo 11, le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. Pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Qué interesante. Dos grupos de personas tienen delante al Mesías. Dos grupos de personas ven al Señor hacer los milagros. Dos grupos de personas escuchan las palabras y la enseñanza de Jesús. Un grupo de personas dicen: es bueno. Lo reconocen como el Mesías, el Señor de sus vidas. Y el otro grupo dice: no. Está engañando al pueblo. Está engañando al pueblo. ¿Cómo puedes tener delante al Mesías y pensar que es un engañador? ¿Cómo puedes tener delante al Hijo de Dios y no verlo? Es más, creer que es un estafador, que es un mentiroso. En Mateo capítulo 13 nos da la respuesta. Mateo 13, versículos 14 al 15.
Mateo 13, versículo 14 al 15, dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Qué triste tener un corazón sordo y ciego. Y he visto y he conocido mucha gente que tiene un corazón sordo y ciego a la verdad. Yo no quiero. Entonces yo oro a Dios. Quizás tú me estás escuchando ahora y estás diciendo: pero yo no sé, si de repente tengo un corazón sordo y ciego, no me doy cuenta. Y entonces yo oro cada mañana y le digo: Señor, yo no quiero tener un corazón sordo y ciego. Yo no quiero que llegue el momento que diga: pero qué bruto fui. Tuve al Señor delante y no lo supe reconocer. Hay un salmo, el Salmo 51, versículo 10, que dice, Salmo 51, 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la parte que le toca a Dios. Porque para salvarse de un corazón ciego y sordo, necesitas la intervención divina. Necesitas que Dios intervenga en tu corazón, y por eso oras de esta manera: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. Pídeselo a Dios ahora. Dile: Señor, yo quiero un corazón así. Yo no quiero un corazón ciego y sordo. Pero también hay una parte tuya. Esta es la parte de Dios. Pero también hay una parte tuya. En Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Malaquías 2, 2. Escuchen bien, dice: si no oyereis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. ¿Cómo salir de un corazón ciego y sordo? ¿Cómo salir de un corazón que no escucha la voz de Dios? Pídele a Dios para que Él haga un milagro, pero por tu lado, toma la decisión, decidir de corazón, dar gloria al nombre de Dios. Y ojalá el Espíritu Santo te hable en este momento. A ti que me estás escuchando, ojalá el Espíritu Santo te esté diciendo en este momento: toma la decisión de darle gloria a Dios, para que tu corazón comience a mover y el Espíritu de Dios comience a tocar, y Dios pueda colocar en tu corazón un espíritu nuevo, recto, dentro de ti. Ora a Dios en este momento y dile: Señor, yo quiero un corazón nuevo, quiero que tú pongas en mí un corazón limpio. Pero por otro lado, yo voy a tomar la decisión de dar gloria a tu nombre. Y entonces tu corazón será transformado y conocerás lo que es el poder de Dios obrando en tu vida. Y vas a experimentar la presencia del Espíritu Santo. Y vas a experimentar el poder de Dios transformando tu corazón, perdonando tus pecados, dándote vida nueva. Hermanos,
Quería yo llegar al versículo 24, pero ya han transcurrido 1 hora de estudio bíblico. Debemos detenernos, nos vamos a quedar acá en el versículo 12 y la próxima semana continuaremos con el versículo 13 en adelante. El tema empezará con el miedo que tenía la gente de hablar de Jesús por miedo a los judíos y que nosotros hoy en día estamos teniendo con esta avalancha de ideologías absolutamente fuera de la Biblia y que nos presionan tanto que a veces la gente hasta tiene miedo de hablar, ¿no es cierto? Así que vamos a hablar de ese tema la próxima semana. Próxima semana continuamos con Juan capítulo 7, empezaremos con el versículo 13. Oremos para terminar el estudio del día de hoy. Padre, gracias por tu palabra, por la enseñanza del día de hoy. Gracias porque nos has hablado y nos has bendecido con tu palabra. Te pedimos, Señor, que obres en nuestro corazón, que nos transformes, que nuestro corazón reciba un tratamiento especial de parte tuya. Porque no queremos un corazón ciego y sordo, queremos un corazón sensible. Pon en nosotros, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu nuevo en nuestro corazón. Pero Dios, queremos también tomar la decisión. Nuestro corazón quiere darte la gloria a tu nombre. Oh Padre, escucha nuestra oración. Obra en nuestras vidas para que te podamos conocer más, profundamente, mejor. Gracias, Dios, por tu palabra. Bendice a cada uno de los oyentes. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo la próxima semana.